este viernes, día 28 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha para crear conciencia sobre estas condiciones. Hoy nos acompaña el doctor José Ángel Cuenca, médico internista del Hospital Universitario del Poniente El Ejido, para hablar sobre diagnóstico, tratamiento y avances en este campo. Vamos a dar la bienvenida al doctor José Ángel. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a nuestro compañero Salvador Martínez. Buenas tardes. Bueno, este viernes un día importante para concienciar pues a la humanidad que existen enfermedades raras y que a veces ahí, bueno, se reivindica las investigaciones. Pero si le parece, doctor, bueno, te voy a tutear, doctor, Lucía. y así hacemos más el tema coloquial. Vamos a centrar a nuestra audiencia qué son exactamente las enfermedades raras. Bueno, pues como su propio nombre indica, pues son enfermedades poco frecuentes, ¿no? Poco frecuentes que la definición oficial, pues son enfermedades que tienen una prevalencia de 5 entre 10.000 personas. Es decir, que cada 10.000 personas, 5 personas van a tener una enfermedad rara, ¿de acuerdo? O sea, una enfermedad de baja prevalencia. No es como una diabetes, una hipertensión, que tienen muchísima más prevalencia en la población. Pero que de forma global, pues... Sí. Engloban a muchos números de pacientes. Por ejemplo, se estima que en España hay más de 3 millones de personas que pueden estar afectadas de algún tipo de enfermedad rara, con lo cual hay un problema que es importante. O sea, que aunque sean enfermedades raras, no deja de ser importante porque afecta a mucho número de personas. Y luego, aparte, bueno, a lo largo de nuestra vida nos puede pasar a cualquier persona y bueno, detectarnos una enfermedad rara, que no es específicamente de unas edades o de cierto tipo de personas, sino que cualquier persona a lo largo de nuestra vida nos puede venir una enfermedad rara, Efectivamente, ¿verdad? efectivamente. Son mucho más frecuentes detectarlas o que empiecen los síntomas, porque muchas veces no se detectan en la infancia o la adolescencia, que son sobre todo las genéticas. Pero efectivamente muchas enfermedades, algunas enfermedades se pueden manifestar en los adultos, o gente que viene arrastrando, pacientes que llevan arrastrando síntomas desde la infancia y la adolescencia que no han sido diagnosticados de forma correcta, o que se le ha dado poca importancia a esos síntomas que se diagnostican en la edad adulta. O sea, y efectivamente no hay un rango de edad para este tipo de enfermedades. ¿Puede ser un reto para los doctores, José Ángel, por ejemplo, que se detecte antes una enfermedad rara que otra más común, que es silenciosa y no tenemos muchas advertencias previas de su peligrosidad? Hombre, claro que es un reto, o sea, claro que es un reto el tema del diagnóstico, porque son enfermedades muchas veces, como digo, muy sibilinas al principio, que pueden empezar con poca cosa, con pocos síntomas y que poquito a poquito van avanzando. Y es en el inicio de la enfermedad quizás el diagnóstico puede ser complicado. Y a medida que avanzan, muchas de ellas son enfermedades multisistémicas. ¿Qué quiere decir? Que afectan al corazón, al hígado, al riñón, a los músculos, con lo cual el paciente pues suele ir a diversos especialistas, tocando pues un peregrinaje de médicos que nunca termina porque, bueno, pues ahora me duele el corazón, pues voy al cardiólogo, ahora me duelen los músculos, voy al traumatólogo, y nunca nadie que coja todas esas piezas, que son un puzzle, la una y diga, oye, pues mira, no, a ti lo que te pasa desde hace años es que tienes esta enfermedad. Y que esta enfermedad me justifica todo lo que te está pasando, con lo cual sí que es muy complejo todo esto, y para el paciente más, obviamente, también, porque tiene que sufrir todo este tipo de peregrinaje, ¿no? Los profesionales sanitarios, en este caso, como médicos, como doctores, os formáis, os preparáis en especialidades, pero claro, estamos hablando de enfermedades raras, que la palabra lo dice, rara, y claro, algunas veces, no sé, los médicos o los doctores en este caso pueden decir, bueno, es que no sabemos por dónde dirá. ¿Hacéis algún tipo de especialidad, de investigación? Claro, con enfermedades raras como tal no existe esa especialidad en España ni en ningún sitio. O sea, es médico de cada especialidad que se especializa un poquito en este campo. O sea, yo soy internista, que los internistas pues englobamos muchas patologías, y dentro de esas patologías pues yo me he formado con máster, con expertos, yendo a reuniones especializadas, comentando casos con otros compañeros en este tipo de enfermedades raras. Un cardiólogo se puede especializar en enfermedades raras del corazón, por ejemplo. Un nefrólogo se puede especializar en enfermedades raras del riñón. Y nosotros los internistas nos especializamos en enfermedades raras como digo multisistémicas, o sea que afectan a muchos órganos, ¿de acuerdo?, del cuerpo. Sí. Y que, como digo, son muchas veces piezas de puzzle que hay que unir. Eso es algo que depende muchas veces de nosotros, o sea, de tu interés. Nadie te ofrece, oye, mira, no te dice el hospital, te tienes que formar en enfermedades raras. O
sea, sino que es una cosa que sale de nuestro propio tiempo libre, de nuestra propia prevalencia por estas enfermedades, ¿de acuerdo? Y de ver que hay una necesidad real en la población. O sea, que son muchas veces que pacientes que pasan por consulta, que no se les hace mucho caso, que Claro. se les da de alta porque no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, cuando ve ese problema real, pues algunos médicos tomamos conciencia Claro. y pues nos preocupamos en formarnos. Y formarnos es algo independiente. Esto no lo hace el hospital ni nada. Esto es algo que Es hacemos algo por nuestro... independiente. Claro, porque hay muchísimas asociaciones que se crean, en este caso, para, no sé, para reivindicar y para tener más apoyo, porque a veces, según nos comentan, pues están desamparados. ¿Por qué? Porque, como bien dice el doctor, van a una consulta, van a otra y no le dan ningún diagnóstico, ¿no? Y por eso reivindican. Y luego, aparte también, en el tema de investigación o apoyo institucional, es una cosa que va muy lento para las enfermedades raras, ¿no? Sí, sí, complicado. El tema de es verdad que de las asociaciones que reclaman mucho el tema de los profesionales, que hay profesionales formados en este tipo de enfermedades. Yo creo que es algo que se está consiguiendo cada vez, por lo menos en medicina interna, que es lo que yo conozco, cada vez hay más profesionales. Cuando vamos a los congresos tenemos jornadas específicas de enfermedades minoritarias dentro de la Sociedad Española de Medicina Interna y cada vez vienen más profesionales. Y lo importante es que vienen más residentes, que son los médicos que están en formación. O sea, cada vez más médicos en formación se interesan por este tipo de enfermedades, con lo cual es algo bueno para los pacientes. Pero eso está pasando en medicina interna, está pasando en cardiología, está pasando en pediatría, en nefrología. O sea, cada vez hay más concienciación de este tipo de enfermedades dentro de los profesionales sanitarios. Nos queda mucho camino por recorrer, obviamente, pero cada vez hay más concienciación. Y también el problema que tenemos es la administración, pero Claro. eso lo tenemos todos los profesionales, no solo las enfermedades raras, sino cualquier Ya, profesional. El apoyo de la administración pues es complejo, porque además estas enfermedades necesitan de muchos recursos, porque necesitan muchos profesionales que atiendan a un mismo paciente, necesitan de apoyo psicológico de estos pacientes, las pruebas son caras, porque los estudios genéticos, que después si quiere hablaremos de ellos, son caros, los tratamientos que van saliendo son muy caros, y todo esto depende de la administración, y también el tener fondos para investigación, que es fundamental para poder seguir avanzando en este campo. Es interesante, ¿no?, esa cadena de favores que se produce entre el paciente, ¿no?, la desesperación por no saber lo que le pasa, ese médico concretamente que lo trata y no sabe muy bien cómo atajar esa dolencia, y el investigador, por ejemplo, de enfermedades raras, que dice, sé cómo trazar, ¿no?, la hoja de ruta para hacer que mejorar la calidad de vida del paciente en este caso. Claro, es una sinergia que tiene que confluir un montón de cosas. Y una necesidad, todo parte de una necesidad que surge en la sociedad, en este tipo de pacientes, y una motivación por parte de los profesionales, tanto a nivel de investigación como a nivel de asistencial clínico, que somos nosotros. Y todo pues confluye, intentamos que ruede lo mejor posible, pero es verdad que, bueno, muchas veces por temas de esto de administración, temas de que el paciente no se sabe ubicar, o que todavía hay muchos médicos que no conocen este tipo de enfermedades, pues a veces pues surgen problemas, pero creo que vamos en el buen camino. Bueno, estas enfermedades raras, doctor, ¿pueden ser hereditarias? Sí, efectivamente. La mayoría de las enfermedades raras suelen ser hereditarias, suelen ser genéticas, ¿de acuerdo? Con lo cual, de eso es los grandes avances que ha habido en los últimos 10 años, los avances en la genética. Desde que se descubrió el genoma humano en el año 2000, que es cuando el gran hito de la medicina de este siglo, a partir de ahí empiezan a diagnosticarse enfermedades que antes no sabíamos qué le pasaba al paciente. Empezamos a hacer estudios genéticos y empiezan a salir mutaciones o variantes, que nos gusta a nosotros llamar variantes, que nos pueden explicar qué le está pasando al paciente. Para que nos entendamos un poquito así a nivel coloquial, lo que hacen nuestros genes es codificar proteínas en nuestro cuerpo, proteínas que funcionan, y las proteínas, pues cada proteína tiene una función. Entonces, si nosotros sabemos qué gen está dañado, sabemos qué proteína está dañada y qué función tiene esa proteína. O sea, si esa proteína afecta al corazón, afecta a los pulmones, entonces podemos poner un diagnóstico y en el caso de que haya un tratamiento, pues poner un tratamiento. Pero el avance es brutal, con los estudios genéticos es brutal, y sobre todo el coste de los estudios genéticos, porque antes los estudios genéticos, no sé, te podían costar 2.000, 3.000 euros un estudio genético, entonces estaban muy restringidos. Ahora los estudios genéticos están costando lo mismo que una prueba, un TAC, por ejemplo, o con una gammagrafía. Son pruebas que se están haciendo ya de forma rutinaria en los hospitales, aunque todavía nos ponen muchas pegas para pedirlo, están muy fiscalizados, por así decirlo, pero que nos están ayudando muchísimo, porque antes que un paciente a lo mejor le hacía 20 pruebas para diagnosticarlo, ahora con un solo estudio genético puedes diagnosticar a ese paciente, con lo cual agiliza mucho todo el proceso.
Es el poder de la anticipación, ¿no? En el conocimiento que puede hacer, si no salvar, curar la enfermedad, sí que el paciente la sobrelleve durante el mayor tiempo de vida posible. Claro, y esto, hombre, esto se está viendo muchas veces en pediatría. O sea, los niños que nacen con muchos problemas, se le hacen estudios genéticos de urgencia y si se denota una enfermedad que es tratable, se está tratando no solo cuando nacen, sino intraútero, empiezan a tratarlos ya. Cuando se empiezan, muchas veces se ofrece la posibilidad de que ese aborto no sea viable y se ofrece la posibilidad de un aborto, de una interrupción voluntaria, pero las familias que deciden seguir o cuando se ha pillado tarde, se están implementando ya terapias intraútero con un diagnóstico genético, ¿de acuerdo? Con lo cual cómo es se un avance. detecta? ¿Qué prueba, doctor, y qué prueba es, por ejemplo, cuando está el bebé en útero y demás, cómo se detecta que ya el bebé Pues viene con alguna enfermedad rara? Claro, eso se hace, no soy experto, o sea, ahí me pillé un campo que no es mi, pero bueno, normalmente coge células del cordón umbilical muchas veces, o de la placenta, que ahí hay células del niño, y se analiza los genes del niño, ¿de acuerdo? De ese efecto. Entonces, bueno, es curioso. Y ya digo, en un campo que yo me dedique, porque yo me dedico a adultos, pero Sí. que se está haciendo en adultos lo mismo, en adultos pues con un mismo diagnóstico, o sea, por ejemplo, yo que veo muchos pacientes con enfermedades musculares, ¿no? Que tienen problemas musculares, que normalmente se detecta porque la analítica pues le sube unos parámetros que tienen que haber de los músculos, pues los protocolos, pues había que hacer una serie de analíticas, había que hacer una resonancia, había que hacer un electromiograma, había que hacer una biopsia, o sea, todo eso eran meses. Ahora ya cada vez se está más priorizando en ciertos pacientes le hace un estudio genético que cubra este tipo de enfermedades musculares y con lo cual en 4 meses posiblemente lo tenga diagnosticado. Es un avance muy importante a nivel de rapidez de diagnóstico de los pacientes. Bueno, doctor, para concluir, porque no lo he explicado de verdad, por todo este tema, el viernes es un día muy importante, ¿no? ¿Qué se quiere conseguir con ese día? Porque no deberían de existir, yo siempre lo he dicho, doctor, ese día especial no debería de existir, pero ¿qué se reivindica exactamente el Día Mundial de las Enfermedades Raras? Claro. Bueno, lo curioso, por una curiosidad, el Día de la Enfermedad Rara es el 29 de febrero, que se celebra los días bisiestos, porque es el día raro del año. Es verdad, claro. El día raro, lo que pasa es que el resto de los años pues se celebra el 28, ¿no? Sí. Y que a nosotros nos coincide con el Día de Andalucía. Y lo que se pretende sobre todo es visibilizar un problema que hay en la sociedad, que hay en nuestros pacientes. Un problema que ha estado muy tapado durante muchos años, pero que realmente hay gente que está sufriendo por estas enfermedades. Entonces se necesita concienciar a la sociedad, concienciar a las administraciones y concienciar a los sanitarios para que nos formemos este tipo de enfermedades. Un poquito lo que hablaba Salva de toda esa congruencia de pacientes, administración, investigadores, clínicos que tenemos que atender a estas enfermedades raras y a estos pacientes. Porque al final hay que recordar que detrás de una enfermedad rara hay un paciente y una familia. Claro. Que muchas veces hablamos genérico de enfermedades raras, no, pero son pacientes y personas que tienen su sufrimiento y sus cosas. Una curiosidad, Lucía, si me Sí. permite para finalizar, ¿no? José Ángel, en tu experiencia profesional, ¿algún caso rutinario de algún paciente que te haya dicho derivar a enfermedades raras? ¿Recuerdas algún caso así reciente? Que me haya dicho de... Sí, que te haya sufrido, es decir, un control rutinario de un paciente y los datos te hayan dicho, esto puede ser enfermedad rara y luego se haya contrastado o no. Claro, o sea, por ejemplo, ahí me vienen algunos pacientes diagnosticados de fibromialgia, que es un diagnóstico muy común en el día de hoy, y que cuando uno empieza a investigar, pues, oye, pues tiene dolores desde la infancia, que tienen una serie de parámetros que te hace pensar, pues, por ejemplo, una miopatía, una enfermedad muscular, ¿de acuerdo? Entonces ya empieza a tirar del hilo y ya empieza, oye, pues mi tío también tenía problemas que le dolían los músculos, pues mi abuelo tiene también, y empieza a tirar del hilo y pueden salir enfermedades raras, por ejemplo, de un diagnóstico común que una fibromialgia, por ejemplo. Bueno, pues datos curiosos, de verdad. Enhorabuena a todos los profesionales que os dedicáis pues a estas investigaciones de enfermedades raras, porque hace muchísima falta, y también a las administraciones. Doctor José Ángel Cuenca, ha sido un placer que se haya sumado a la ventana con toda esta información, internista del Hospital Universitario del Ejido. Hasta la próxima, muchas gracias, doctor. Muchas gracias.